Bueno, y arrancamos el espacio de hoy con noticias positivas. La movilización nacional ha sido un éxito. La consulta del presidente Petro arrancó en Bogotá con más de 25.000 personas, Patricia. No, sí, estamos felices porque desde aquí, desde el Magdalena, el presidente dijo, bueno, va a ser un día cívico y la consulta popular arranca este martes porque tenemos que salir a las calles a decirle a los senadores que hundieron la posibilidad de una reforma laboral que beneficiara a la clase trabajadora colombiana. Entonces en las calles nos vimos. Barranquilla la rompió con más de 20.000 personas movilizándose, Cartagena más de 15.000, Santa Marta más de 5.000 y en el Magdalena muchísimos municipios se movieron. Desde aquí nuestro corazón a el sur del Magdalena, que fueron movilizaciones masivas. El pueblo se activó, el pueblo se conectó, el pueblo quiere las reformas del gobierno del presidente Petro y quiere la consulta popular. Así fue, y esta respuesta contundente de la ciudadanía tuvo como reacción el hundimiento de la reforma. Esto sucedió con 8 votos en contra. La reforma laboral se cae y esos votos generaron el archivo de una apuesta por transformar la realidad de cientos de miles de trabajadores de todo el país. Adivina quiénes estuvieron en esos votos. Un personaje dantesco, muy conocido también en el Magdalena. Senador del Magdalena. Sí, señora. No puede ser otro que Honorio Enríquez Pinedo. No podíamos esperar algo más de este personaje que tiene desde siempre una agenda legislativa y pública terrible, nefasta, siempre antipopular, nunca popular. Y él tiene varias perlitas que le conocemos y que en este podcast vamos a traer. Por ejemplo, un elefante blanco que estuvo ahí a la vista de todos, Patrick. Sí, claro, cuando el hombre fue director nacional del ESAP en el gobierno de Álvaro Uribe, pues los egresados del ESAP y los estudiantes del ESAP dijeron, bueno, un magdalenense allí va a ser clave para que por fin la Escuela Superior de Administración Pública tenga una sede, un campus decente y a la altura de lo que se merecen los estudiantes de la Escuela Superior y también los egresados. Y bueno, efectivamente, se aprobó en un consejo directivo que se hiciera y se construyera una gran sede, todos muy emocionados, se compraron los predios y empezó la construcción y de repente ya la construcción no avanzó. Y salió Honorio y no supimos más nada. Cada año veo que egresados y estudiantes van y le hacen un cumpleaños a ese elefante blanco. Y hace un par de años salió también un fallo donde decía que eso no cumplía con las condiciones antisísmicas y entonces había que demolerlo. O sea, terrible. Y esta es la responsabilidad del señor Honorio Enríquez, que lo único que trajo para el Magdalena fue precisamente un gran robo y un elefante blanco. Detrimento de lo público, pero además perlitas legislativas terribles, como lo sucedido en contra de la reforma a la salud, que también fue liderado por este señor Honorio Enríquez, este terrible senador del Magdalena. En el 2024 en la Comisión Séptima también fue quien firmó la ponencia para archivar el proyecto a la reforma a la salud. Un sistema de salud nefasto que además él insiste en que se mantenga costándole la vida a miles de colombianos en todo el país. Claro, porque hay muchos del partido de Álvaro Uribe Vélez, del Centro Democrático, que se enriquecieron haciendo EPS. Y ahí ese era el peaje de la plata de la salud de los colombianos. Entonces él con toda su sangre defendió eso y recuerdo también que fue un hombre que atacó a la ponente de ese proyecto que fue Manta Peralta y que rebasó todos los límites de la cortesía y de la gallardía que debe tener un senador con una de sus compañeras. Sí, el hombre es siempre recordado por las cosas negativas. Terrible, y además no es la primera vez que arremete contra la lucha de los trabajadores y las trabajadoras del país. Él en el año 2024 también suscribió una ponencia para lograr el archivo, pero finalmente esa propuesta para reformar todo el tema de la reforma pensional logró pasar ese impasse, esta mala voluntad del senador Honorio, y en julio del 2024 se avanza y se aprueba. Vuelve una arremetida del señor Enríquez
Enríquez, del señor Honorio Enríquez, en la reforma laboral, la propuesta de la reforma laboral 2025, y nuevamente, como ya estamos acostumbrados, firmó otra vez para archivar el proyecto que va a beneficiar y que además tiene como sujetos de derechos y de avance a la población de adultos mayores de todo el país. Sí, así es, a los viejos y viejas de Colombia para que reciban un bono pensional. El hombre odia a los estudiantes del SENA que no quieren que tengan un contrato laboral formalizado. El hombre odia a los adultos mayores de Colombia que no quieren que se les suban para que tengan un subsidio pensional o un bono pensional. Entonces, odia a los colombianos y colombianas más vulnerables. Y hace unos días alguien me decía, oye, y ese tipo solo le conocemos la voz cuando lo entrevistan porque ha hundido un proyecto, no porque hace ningún debate que beneficie al Magdalena o a ninguno de los departamentos donde coge votos. Claro que en el Magdalena es donde más toma votos, porque aquí tiene un grupo económico-político que es el que lo respalda, ¿no? Este grupo Davoń, que son ampliamente conocidos por ser propietarios de una empresa que es una agente contaminadora de la bahía, que ha tenido unos derrames de aceite muy conocidos en Taganga y en la bahía de Santa Marta repetidas veces, y que es un grupo que interfiere en la política, pero que también ha sido célebre por estar vinculado a procesos gravísimos y a ser condenados por agroingresos seguros, ¿cierto? Sí los conocemos, ¿no? El grupo político económico Davoń, que también metió las manos y las tiene ahí en la alcaldía de Santa Marta, con varios de funcionarios apalancados por ellos, que son unos funcionarios grises sin ningún tipo de resultado. Entonces, esta es la situación con el señor Honorio Enríquez. Ayer la gente marchó y le dedicó muchas consignas y bueno, desde aquí lo que toca hacer es la sanción social, a ver qué puede suceder. Pero al final uno le dan ganas como de hasta de agradecerle, ¿no? Porque estos 8 malévolos que están en el Congreso, pero activaron al pueblo colombiano, ¿sí? Calentaron el debate del 2026. Total, pero ¿sabes dónde sí lo vimos activo, haciendo campaña, buscando, recorriendo el país? En una cosa infame, en una campaña por el no a la paz. Ahí el señor Enríquez sí fue un activo célebre vocero del no, votar no a la paz, siendo el senador de un departamento que tiene más de 346,000 víctimas registradas en el registro único de víctimas, el sistema nacional que agrupa a las víctimas. Es decir, está este senador representando un departamento cuya población tiene un 22.9% de víctimas del conflicto armado. Y este señor se atrevió a votarle no a la paz. En el plebiscito del 2016, eso fue lo que hizo, recorrer el país con el no. Terrible, no, es sin duda un hombre que no tiene corazón y cerebro, pues poco. Sí, señor. Y bueno, también estaremos hablando más adelante de este personaje porque financiador, cuando se trata de recursos, a sus aliados que llegan a usurpar cargos, que llegan a usurpar alcaldías, porque muy aliado también del señor Carlos Pinedo en lo local, ¿no? Sí, así es, aliado, y es que creo que son esta familia, ¿no? Creo que es como un sobrino en segundo grado, algo así, el tipo allí. Bueno, es un personajillo de esos que tiene la política de nuestro territorio, que lo ideal es que no sigan siendo representantes del pueblo, ¿no? Porque pues esa es la condición realmente de los congresistas. Sin embargo, ellos tienen derecho a estar en el Congreso. Lo que no tienen derecho es tener tanta mala sangre contra el pueblo colombiano, que necesita que este país avance, que necesita que no haya indolencia por parte de los tomadores de decisiones y de los que pueden decidir el futuro. Ellos decidieron hace años el futuro de los colombianos y las colombianas cuando apoyaron una reforma laboral para quitarle las horas extras y los dominicales y los festivos a la clase trabajadora colombiana. Mientras ellos duermen, mientras ellos juegan tenis, juegan golf, juegan pádel, hay muchísimos meseros, porteros, trabajadores nocturnos que no tienen recargo de nada. Aquí, la noche no puede ser lo misma que el día. En la noche la gente debe dormir, pero sin embargo hay unos colombianos y unas colombianas que les toca trabajar de noche. Pues lo lógico es que se les pague un poquito más por trabajar en la noche. Lo lógico es que el fin de semana, que es de los días de descanso, resulta que hay gente que trabaja esos días, pues entonces que se los paguen el doble por trabajarlo allí. Oye, tú no sabes
de cuánto era el aumento en la reforma laboral para esos días festivos? Imagínate, 70 pesitos por hora, 70 pesitos por hora le negó el señor Honorio con los otros 7 personajes estos, los otros senadores y senadoras, a la clase obrera de este país. Es una cosa terrible. Pero se llevaron al presidente a un terreno que conoce muy bien, la Constitución del 91 y los mecanismos de consulta y de apoyo y acompañamiento del constituyente primario. La ciudadanía con la posibilidad de construir ese ejercicio directo, definir su rumbo y el avance de sus derechos. Entonces se llevan la posibilidad de que con el artículo 103 el señor presidente le diga a la ciudadanía: es necesaria una consulta, que un tema o temas tan importantes como la salud, los derechos laborales, recojan las firmas suficientes para irse a una consulta y finalmente aprobarse de manera directa sin tener que quedar a expensas de personajes tan terribles que ya sabemos que nunca van a estar en la agenda del pueblo ni de los derechos de la gente. Así es, las reformas se aprueban, se conquistan y se aprueban en las calles. Entonces ahora es seguir movilizándose, seguir haciendo pedagogía del valor y de la importancia de estas reformas en el país, pero sobre todo que inciden directamente en la vida de los ciudadanos y ciudadanas de Colombia, ir a las veredas para crear los comités, a los corregimientos, a las cabeceras municipales, a toda parte de Colombia, crear los comités de impulso a la consulta popular, recoger las firmas necesarias. Y mira, van a surgir una serie de liderazgos de la Colombia más apartada, de la Colombia obrera, ¿sí? De la Colombia trabajadora, de la Colombia campesina, de la Colombia que estudia, de la Colombia que no ha tenido oportunidades de trabajo en nada, la que se rebusca haciendo empanadas, haciendo pastelitos, llevando domicilios, mototaxi. Va a salir liderazgos de todos lados y eso es lo que va a configurar el fortalecimiento de la democracia y que va a continuar escogiendo gobiernos alternativos, gobiernos que tengan directamente relacionamiento con el pueblo y no lo que pasaba antes, que eran presidentes electos por los conglomerados económicos de este país para que le defendieran sus intereses. Y lo mismo senadores y representantes a la Cámara que representan a esos financiadores, a esos conglomerados económicos. Creo que este es un muy buen momento para Colombia. A mí me parece que al final del día uno dice, bueno, pues les vamos a agradecer, ¿no? Tal cual, yo creo que los 8 se equivocaron en una época que es además calendario preelectoral, nos adelantaron la campaña, nos sacaron a las calles y llevaron al presidente a nuevamente poner agenda, como ya ha venido sucediendo en poco tiempo. Nosotras creemos que esto se va a seguir poniendo mejor, va a seguir avanzando la organización popular alrededor de la consulta y nosotras salimos con la camiseta puesta en la marcha del 18 con el lema "Las mujeres a las calles, consulta popular ya". Estamos listas para avanzar en ese trabajo con todo lo que tenga que hacerse en las calles, en las plazas, en las casas. Así es, y con la consulta, como se dé, como salga la consulta, los resultados que tenga, nosotros, el pueblo colombiano y la dirigencia alternativa de este país va ganado. Así es. Los seguimos invitando a que sigan nuestras redes, que sigan siendo parte de este proyecto, de esta iniciativa, de este espacio que es con y para ustedes y próximamente más temas. Sí, y que nos cuenten de qué temas quieren que conversemos. Pues aquí se tratan temas de la coyuntura nacional, de la política nacional, regional, local, pero de los temas que ustedes quieran que conversemos y que profundicemos. Vamos a seguir estos días dándole muy duro a la movilización, a la convocatoria, a la movilización, a la pedagogía de la consulta popular y a todo lo que diga nuestro querido presidente Petro. ¿De qué temas o de quiénes? ¿Cierto, Patricia? Y de quiénes. Uy, sí, que si nos dicen de quiénes nos gustaría mucho más. Chao.